Muy buena gente geek, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al video especial por los 10.000 suscriptores del canal. Después de casi 2 años que comencé con YouTube, el canal llegó a la meta de los 10.000 suscriptores y sinceramente se los agradezco un montón gente geek. Me alegra ver que el canal llegó a un punto que en su momento consideraba difícil de conseguir, pero gracias a todos ustedes y el apoyo que me dieron, se logró. Y espero que ayuden a que el canal siga creciendo con el pasar del tiempo. Como algunos recordarán, dije en su momento, en la pestaña de comunidad, que el especial se trataría de un video de curiosidades de Transformers One. La razón de esto se debe a que nunca pensé en hacer un video sobre curiosidades con respecto a algún proyecto en particular, principalmente porque no era lo que me interesara hacer, pero viendo la situación con Transformers One, creo que es una buena idea dedicarle un video a una de mis películas animadas favoritas, no solo para hablar de ella, sino también para compartir curiosidades, referencias o easter eggs que quizás algunas personas no notaron en su momento, así que por eso decidí hacer que el especial sea sobre un tipo de formato que no creo que se repita, aplicado en uno de los más grandes proyectos de la franquicia. Por otro lado, quiero aprovechar para darle un agradecimiento especial a NeoCibets, quien seguramente no necesita presentación en el fandom. Podría explicarles cómo sucedió todo, pero lo mejor será que vean la siguiente representación de los hechos. ¡Disfruten! Oye, ¿y si haces un video de curiosidades de Transformers One? Seguro te queda piola. ¿Me estás jodiendo? Menuda estupidez, mejor hago otra cosa. Un momento, ¿qué tal si? Lo tengo. Haré un video de curiosidades sobre Transformers One, qué inteligente que soy, juajuas. Solo puedo darte las gracias, Neo. Otra cosa importante a mencionar es que para el desarrollo del video tuve la ayuda de estos individuos que ven en pantalla, gente dentro del fandom de Transformers que conozco hace tiempo y que me alegra llamar amigos. Les doy las gracias a ustedes por haberme asistido con este video al momento de recopilar las curiosidades. Ahora sí gente geek, sin nada más que decirles, vamos a comenzar con el especial, el cual espero que sea de su agrado. Al inicio de la película vemos a Orion Pax infiltrándose en una sala de archivos que contienen información sobre la historia de Cybertron. Esto es una referencia a la serie de Transformers Prime, en la cual antes de la guerra Optimus era un archivista, o bibliotecario si se prefiere, que se dedicaba a conocer la historia de su mundo y su gente. En la película, Orion es solo un minero, un trabajador de clase baja dentro de la sociedad cibertroniana. Esta es la primera vez que Orion Pax trabaja como minero. Lo más parecido a esto se ve en la serie animada de los 80, donde Orion era un trabajador en una fábrica de Energon. Cuando se muestra el holograma de Primus, vemos que tiene el diseño de la Ultimate Guide, y la forma en la que se transforma es una referencia directa a cómo se transformaba el juguete del personaje en la línea de figuras de Transformers Cybertron. Luego se nos introduce a los 13 Primes, que a diferencia de otras versiones que son representados casi como dioses, acá en la película simplemente son los mejores guerreros y líderes de la raza cibertroniana. La alineación que se presenta en la película es casi una calca a la que vemos en la continuidad alineada, excepto que hacen un cambio bastante significativo, ya que cambian al misterioso 13º Prime por Z Prime. En la continuidad alineada y en los cómics de AEW del 2005, se supone que el 13º Prime es un ser desconocido, alguien que no tiene nombre, y que Orion Pax / Optimus Prime es en realidad su reencarnación en el presente. Sin embargo, cambiaron esto en la película haciendo que Z ocupe el lugar del 13º. Continuando con Z, aparte de ser el 13º Prime, también se lo presenta como el portador de la matriz y el líder de los 13. En los cómics de AEW y en la continuidad alineada, es Prime el líder de los 13 y el portador de la matriz. Mientras Orion mira el holograma que habla sobre la matriz de liderazgo, se nos menciona que es la principal responsable de hacer que el Energon fluya en el planeta, y su ausencia hace que el Energon deje de fluir y que el planeta muera lentamente. Básicamente, todo esto es una referencia al Allspark, otra de las reliquias más importantes dentro de la mitología de Transformers. Cuando los guardias de seguridad atrapan a Orion Pax, uno de ellos dice que se llama Orion Pitts y que es un minero defectuoso, y cuando Orion trata de corregirlo sobre cómo se llama, el guardia lo manda a callar. Esto es una clara alusión a cómo está dividida la sociedad cibertroniana en la película, y cómo los mineros son la clase más baja y poco respetada, siendo vistos como herramientas o una clase desechable. Esto es una referencia a otros medios de Transformers, donde la sociedad se divide en diferentes castas, y mientras algunas tenían más derechos y privilegios, otras eran directamente menospreciadas y tratadas como basura. Cuando Orion finge transformarse, los movimientos que hace con sus brazos y piernas son un guiño a cómo se transformaba la figura original de Optimus Prime. Mientras Orion Pax escapa de los guardias de seguridad, vemos que cae en una especie de fiesta. En la mesa podemos ver unos cubos de Energon colocados en el centro que hacen la forma de la torre de Sentinel, lo cual podría indicar que esto es una fiesta de la alta sociedad. Orion agarra alguno de los cubos de Energon y mientras sale de la fiesta vemos cómo se los come, incluso los que se le caen al piso. Aparte de recalcar que el Energon es el principal combustible que mantiene con vida a los cibertronianos, esto solo nos demuestra
demuestra lo mal que viven los mineros y que no tienen acceso al suficiente Energon. Cuando vemos a D16 por primera vez, este tiene el casco de color negro y los ojos de color amarillo. Esta es una referencia al diseño original del personaje antes del estreno de la caricatura de los 80, y a su vez es un guiño al diseño del personaje en los cómics de Marvel. Megatron se llama D16 en homenaje al número de identificación del juguete original de Takara Tomy, pero esto también hace referencia a la novela Exodus de la continuidad alineada, donde Megatron llevaba ese mismo nombre. Al igual que las versiones de AEW 2005 o Transformers War for Cybertron Trilogy, Megatron es un minero que pertenece a la clase baja. Sin embargo, también había intenciones de mostrar a D16 participando en las peleas de gladiadores, lo cual, aparte de hacer referencia a las otras dos versiones que dije, también se vincula con las versiones de Prime y los cómics de Marvel. El diseño de D16 se parece mucho a este diseño descartado para Megatron en la película del 2007. Junto a Ryan Patz y D16 podemos ver a otros mineros que son en realidad personajes conocidos de la franquicia. Tenemos a Ironhide, Jazz, Hound, Sideswipe, Sunstreaker, Brown, Hofer, Brawl, Bluestreak, Windcharger y Wheeljack. Todos ellos son personajes que debutaron por primera vez en la línea de figuras de 1984, mientras que de la línea de figuras de 1985 solo tenemos a Red Alert y Smokescreen. Después tenemos a Arcee, personaje que debutó en la película de 1986. También tenemos a las Fembots que aparecieron durante la segunda temporada de la serie animada de los 80, siendo estas Moonracer, Firestar y Chromia. Más adelante, en la escena de Orion dando su discurso a los mineros entre la multitud, hay un personaje con el modelo de Prowl que recuerda a Barricade, sobre todo por los colores, así que quizás se trata de él. Y aparte de estos otros personajes muy conocidos dentro del fandom, también hay algunos personajes más oscuros que se parecen a Deep Cover o Jackpot. Vemos que todos los mineros cuentan con una especie de etiquetas que muestran sus rangos dentro de la misma clase trabajadora, y si nos fijamos bien, en la de Orion Pax y D16, vemos que la de D16 cuenta con cierto relieve, mientras que la de Orion Pax se ve más vacía. Esto nos demuestra dos cosas: por un lado que D16 es un gran trabajador, como menciona Sentinel más al final de la película, y por el otro lado que Orion Pax se la pasa más tiempo explorando Iacon que trabajando. Cuando Alita le dice a Orion que no tiene el toque ni el poder, es una clara referencia al estribillo de la canción de Touch, compuesta por Stan Bosch, y como todos recordarán, esta es la canción que suena en la película del 86. Cuando los mineros se adentran en las minas, vemos cómo estas empiezan a abrirse y cerrarse en diferentes momentos, lo que nos demuestra que el planeta está vivo, ya que como sabemos, Primus es Cybertron. El accidente en la mina que genera una explosión es culpa de Wheeljack, lo cual podría ser un guiño al personaje en la serie animada de los 80, donde todos sus inventos a veces solían explotarle en la cara o causaba grandes problemas debido a estos. Incluso luego que Darkwing despidiera a Alita, vemos como este regaña a Wheeljack por poner en riesgo toda la operación. Darkwing es un Decepticon en otros medios, pero acá es solo un guardia de seguridad, y otra diferencia es su diseño, viéndose en la película mucho más robusto en comparación a su apariencia en la G1. En las barracas de los mineros podemos ver a este personaje haciendo ejercicio. Si bien los Transformers no necesitan hacer ejercicio debido a que no poseen músculos como los humanos, al no tener los recursos suficientes para mejorarse, deben trabajar sus articulaciones por cuenta propia. El Sentinel que vemos en la película tiene un diseño que mezcla varias características de otras encarnaciones del mismo personaje. Por ejemplo, sus alas se parecen mucho a las extensiones de la espalda del Sentinel Dark of the Moon. Que el azul sea su color principal recuerda mucho al Sentinel de Transformers Animated y también al Sentinel/Z Prime de la continuidad alineada, aunque también se puede vincular con el diseño de Nominus Prime, otro Prime corrupto dentro de los cómics de AEW, el cual encima tiene un modo alterno volador al igual que este Sentinel. Más adelante seguiré hablando del personaje. Sentinel promociona la Iacon 5000, una carrera importante para los cybertronianos en los cómics de Marvel del Reino Unido. Curiosamente, el logo de la carrera tiene los colores de Sentinel, lo cual podría indicar que fue él quien creó este evento con tal de distraer a la sociedad cybertroniana. Dentro del logo de la Iacon 5000 podemos ver un vehículo terrestre que se asemeja al modo alterno del Autobot Hot Rod, y también vemos otro que se parece al ya conocido Tetrajet, el modo alterno cybertroniano de los Seekers en casi todas las continuidades. Durante el discurso de Sentinel vemos que D16 le tiene mucho respeto y estima, considerándolo un gran líder, lo cual es curioso, ya que en las demás encarnaciones del personaje, Megatron le tiene un profundo desprecio a Sentinel. Claro que luego esto sucede en la película. Luego del anuncio de Sentinel sobre la carrera, podemos ver un fuerte contraste entre Orion y D16. Mientras el primero quiere demostrar su valía y que pueden ser más que unos simples mineros, el segundo demuestra un mayor conformismo al rol que le fue asignado, evitando salir del molde. De camino a la carrera, podemos ver que Orion Pax conoce varias rutas o atajos en Iacon, al igual que sucede en la persecución inicial. Esto creo que demuestra que Orion se la pasaba explorando la ciudad mientras trataba de descubrir el paradero de la matriz. Orion y D16 se meten en una zona donde hay motores que cada cierto tiempo se activan. Esto se parece mucho a los propulsores que debemos esquivar en los juegos de War for Cybertron y Fall of Cybertron.
En un momento, D16 le dice a modo de chiste a Orion que le derretirá la cara con un soplete. Irónicamente, en el tercer acto de la película, Sentinel usa un soplete para marcarle la cara de Megatronus en el pecho a D16. Durante el homenaje a los Primes caídos antes de que comience la carrera, tenemos un mejor vistazo a estos personajes y a la alineación en sí, conformada por Z Prime, Prima, Alpha Trion, Vector Prime, Micronus Prime, Alchemist Prime, Solus Prime, Quintus Prime, Onyx Prime, Nexus Prime, Amalgamus Prime, Megatronus Prime y Lich Máximo. Con respecto a sus diseños, vemos que Vector Prime tiene un diseño que se asemeja al que se vio en la serie animada de Transformers Cybertron, aunque sus colores son distintos. Onyx Prime, a diferencia de sus otras encarnaciones, no es un centauro y tiene los colores de Deathsaurus, el cual hace una referencia al diseño del personaje en los cómics de AEW 2005 cuando Shockwave se hizo pasar por él. En la película, Nexus Prime no es un Combiner como en sus otras encarnaciones. Probablemente esto fue porque no valía la pena modelar un personaje compuesto por 5 componentes para que luego saliera por pocos segundos. Lich Máximo mantiene sus cuernos característicos, sin embargo reemplaza el color verde por un color blanco. Prima, Solus y Alchemist cuentan con diseños que se parecen bastante a sus antiguas encarnaciones, siendo casi una calca en algunos aspectos. Solus y Prima mantienen sus típicos colores de la continuidad alineada, incluso comparten un físico similar, mientras que Alchemist Prime mantiene esa máscara que cuenta con varios ojos. El diseño de Z Prime se nota que está inspirado en el diseño que tiene en el videojuego de War for Cybertron, principalmente por su cabeza con forma de corona, aunque el esquema de colores es diferente. Megatronus Prime cuenta con el Rakion Blaster en su brazo derecho. Dicha arma es una de las reliquias más poderosas en la mitología de Transformers. Otra cosa curiosa de su diseño es que tiene un rostro que se asemeja a la insignia de Decepticon, que como veremos más adelante, Megatron se inspira en su cara para poder crear el logo de su facción. Sin embargo, esta no es la primera vez que Megatronus tiene el logo de Decepticon como cara, ya que su rostro en Revenge of the Fallen se parece un poco al logo de dicha facción, o al menos se supone que el rostro de Fallen está basado en el logo de Decepticon. A diferencia de otras versiones, en Transformers One se cambia el trasfondo de Megatronus. Como sabemos en otras historias, el personaje se corrompe y traiciona a sus hermanos, pasando a ser apodado como The Fallen, o el Caído. Sin embargo, en la película, el personaje se mantiene leal a sus hermanos y como un guerrero respetado por los demás cybertronianos. Antes de que empiece la carrera, Orion Pax dice la famosa frase de la franquicia, "More than meets the eyes", o más de lo que los ojos ven. En la tabla de posiciones de la carrera tenemos nombres que hacen referencias directas a una gran variedad de personajes de la franquicia. Entre ellos tenemos a Mirage, Blob-Out de la generación 2, Clampdown, Silverbolt, el líder de los Aerialbots, Hiving de la G2, Dead End, miembro de los Stunticons, está después Slingshot, que es otro miembro de los Aerialbots, Override, que es una Fembot de la serie Transformers Cybertron y perteneciente a la colonia Velocitron, Double Colch y Mainstreak son de otros dos personajes de la generación 2, Clipjumper, Motormouth y Speedstream también son de la generación 2, Dragstrip, otro miembro de los Stunticons y un competidor de carreras en los cómics de AEW, Swerve, Powerlight, Jetstorm, que podría estar haciendo referencia al de Animated o al de Beast Machines, Rat Rocket es otro personaje salido de la generación 2, Windblade, la Fembot de Caminus, Afterburner es un miembro de los Technobots, tenemos pues también a Blur, quien en varias continuidades es un corredor de carreras, Firelight, que es otro Aerialbot, Cordon, que es un repintado blanco de Sunstreaker, Breakdown, miembro de los Stunticons, Swindle, miembro de los Combaticons, Tailgate, Lightspeed, otro Technobot, Spinout, que es un Sunstreaker rojo, Greyspeed, que es un Micromaster, Scattershot, el líder de los Technobots, Sholt, Stats, otro personaje de la generación 2, Inferno, Tankor, Motormaster, líder de los Stunticons, y por último Hot Rod, el cual como sabemos en algunas historias se convierte en Rodimus Prime, el sucesor de Optimus, aunque algunos ponen en duda que se trate de él, teniendo en cuenta que su nombre aparece todo junto, pero quién sabe. Durante el transcurso de la carrera, el narrador menciona a otros 3 personajes, Skyfire, Strafe y Tailwind. Al momento de agregar Orion Pax y D16 en la tabla de competidores, podemos ver que en la parte de los colores ponen los colores más predominantes de ambos, siendo estos el rojo y el gris, mientras que en la parte del modo alterno les ponen un signo de interrogación, ya que como sabemos ellos no cuentan con un modo alterno. Al final de la carrera vemos a Sentinel Prime encima de lo que parece ser la estatua de un águila. Si bien esto no tiene mucho sentido, pueden haber 3 explicaciones. La primera es que se trata de Chela, no sé si se pronuncia así, un titán de AEW que tiene el aspecto de un ave. La segunda es que sea el modo alterno de Onyx Prime, y la tercera es que se trata de Aerialbot, un personaje de la serie de Robots in Disguise 2015 que según los artes conceptuales iba a tener cierta relevancia pero fue descartado. En la sala médica se escucha por un altavoz que llaman al Dr. Ratchet, una referencia directa al personaje del mismo nombre. Esto generó un pequeño debate ya que según algunos, Ratchet forma parte de los mineros en la película. En mi opinión personal pienso que el Ratchet
Ratchet minero comparte su diseño de la G1, pero que no se trata del Ratchet que todos conocemos. Y digo esto ya que en este arte conceptual no figura ese minero como Ratchet junto a los otros personajes. Así que para mí, el que llaman a través del altavoz es el Ratchet que todos queremos. En la sala médica podemos ver que le quitaron algunas piezas a nuestros protagonistas, concretamente la cintura y la pierna a Orion Pax y un brazo a D16. Cuando Sentinel aparece para hablar con los protagonistas por lo que hicieron en la carrera, Orion Pax asume toda la responsabilidad, al igual que hizo al inicio de la película durante el accidente de la mina. Estos pequeños actos demuestran que el personaje, pese a mandarse sus cagadas, es alguien responsable y que está dispuesto a hacerse cargo de sus acciones y no dejar que otros paguen por sus actos. Luego de que Sentinel saluda a D16, vemos como este se toca la mano y que no se puede creer que acaba de conocer a uno de sus más grandes ídolos. El nombre de Bumblebee en esta película, B127, es una referencia directa al nombre que tenía Bumblebee en su película en solitario. El simple hecho de que Bumblebee hable demasiado, hasta el punto de hacerlo estando inconsciente, es un chiste irónico y algo oscuro, ya que el personaje es conocido por no poder hablar al perder su caja de voz. Los amigos que Vi creó para no sentirse solo tienen sus propias referencias. EP508 tiene una cabeza muy similar al IG-88B, un droide de la franquicia de Star Wars. AAA-Tron es una referencia directa a un sketch que protagonizó el actor de voz de Bumblebee en la cinta. Y Steve es una referencia al Bacon de Transformers Prime que los fans apodaron con ese nombre. Además, Bumblebee dice que es extranjero, aludiendo a que el nombre es originario de la Tierra. El mensaje de Alpha Trion que encuentran los personajes recuerda bastante al mensaje de Obi-Wan en el episodio 4 de Star Wars. Cuando los chicos planean meterse en uno de los trenes, se menciona que son trenes automáticos y que no cuentan con un personal que los controle. Incluso en las compuertas hay carteles que prohíben la entrada a cualquiera. Esto claramente es obra de Sentinel, ya que como sabemos, los trenes que salen de las minas son los que llegan a los Quintessons. Entonces él está evitando que alguien entre a estos trenes y que descubran su secreto. Este plano en el que se ve la ciudad de Iacon desde arriba se parece mucho a este otro plano de Bumblebee Movie, sobre todo por la iluminación. La superficie de Cybertron es una referencia a los típicos fondos ochenteros que uno se encuentra en internet. Al igual que vimos en las minas, la superficie de Cybertron también parece estar viva. Incluso parecería que la misma superficie trata de evitar que los trenes lleguen a su destino. ¿Por qué será? Luego de que uno de los vagones descarrilara y los personajes quedaran en medio de la nada, Elita llama de forma despectiva a los otros personajes GoBots. A su vez, los personajes se encuentran en Cybertron una fauna casi orgánica, lo cual no es de todo algo nuevo, ya que en algunas continuidades, como en AEW 2005 o Cyberverse, se muestra que el planeta cuenta con selvas o praderas. Cuando los personajes son buscados por los Quintessons, Orion Pax demuestra sus capacidades para liderar al grupo, indicando cuándo moverse y ocultarse, un claro adelanto del líder en el que se convertirá al final de la película. La cueva en la que llegan nuestros protagonistas se llama la boca de Unicron, ya que si la miramos fijamente, se parece a la boca del modo planeta del gigante. A su vez, la cueva contiene los cuerpos de los Primes fallecidos, al igual que la cueva que vemos en Egipto en Revenge of the Fallen, conocida como la tumba de los Primes. Cuando Alpha Trion les muestra a nuestros protagonistas cómo es que cayeron los Primes, vemos que Sentinel utiliza una espada muy parecida a la que tiene el personaje en la película de Dark of the Moon. Cuando Z Prime está por morir, vemos que le hace Mewin a Sentinel, demostrando lo basado que es. Ok, no. El hacha de Z Prime tiene los colores invertidos en comparación al hacha de Optimus al final de la cinta. Acá se nos presenta a Z Prime como un gran líder. Sin embargo, en los cómics de AEW, el personaje era una completa escoria, ya que aparentaba ser un líder simpático y amable con su sociedad para después cometer actos horribles. En sí, la personalidad del Sentinel de One se parece más a este Z que al mismo Sentinel de los cómics de AEW, el cual no era muy discreto que digamos. Cuando Sentinel recoge la matriz, esta desaparece, volviéndose polvo, al igual que como lo hacía la matriz en Revenge of the Fallen. La nave de los Quintessons que vemos en la cinta en realidad se trata de un ser viviente, ya que los Quintessons son una raza casi tecnoorgánica. Que los Quintessons sean ahora los verdaderos gobernantes de Cybertron es un guiño a cómo estos controlaban el planeta en la continuidad de la G1. Incluso también en las novelas de la continuidad alineada se mencionaba que los Quintessons tenían un control mayor sobre los cybertronianos, manteniendo a raya la población y disminuyendo su poder. El ejército de Sentinel está compuesto por unos droides similares a los Bacons voladores de Transformers Prime. De hecho, los dorados se conocen como Golden Trackers y son la guardia personal de Sentinel, mientras que los Death Trackers son los soldados grises que obedecen a Arachnid. Curiosamente, esta no es la primera vez que el personaje de Arachnid sirve al gobernante de Cybertron, ya que en los cómics de AEW del 2005, Arachnid sirve a Starscream, el cual se había convertido en el líder supremo del planeta. Cuando D16 se enoja al descubrir la verdad y habla de sus deseos de matar a Sentinel, Alpha Trion lo mira con un rostro sospechoso y analítico, si se quiere decir. Presta atención a su comportamiento, ya que él es el único que parece darse cuenta de la oscuridad que hay dentro de D16. El modo alterno de Alpha Trion es una referencia al modo alterno de su figura en Titan Return, que a su vez está basado en una figura cancelada del personaje para la BotCon. El modo alterno que obtiene Bumblebee se parece mucho al modo alterno que tiene el personaje en su película en solitario.
De acuerdo a un comentario del director, el estilo arquitectónico de Cybertron está fuertemente inspirado en el Art Deco. Durante este plano podemos ver Luna 1 y Luna 2, siendo estas las míticas lunas de Cybertron que vemos en varios medios. Cuando el grupo es capturado y llevado a la base de la Guardia Elite, vemos que el trono de Starscream está inspirado en la corona que lleva el personaje durante pocos segundos en la película del 86. Podemos ver que la Guardia Elite está conformada en su mayoría por los Seekers. Concretamente vemos copias de Skywarp, Thundercracker, Redwing, Slipstream, Ramjet, Trust, Dirge y Winston. Sin embargo, otro personaje descartado que iba a formar parte de la Guardia Elite y todas sus tropas era Reflector. Soundwave utiliza sus poderes telepáticos para leer la mente de Orion, aunque en realidad lo que hace es escuchar los pensamientos de Orion en una frecuencia de sonido a la que él solo puede acceder. Esta habilidad se menciona en la biografía del juguete original, pero cobró mayor relevancia en los cómics de AEW. Cada vez que Shockwave hablaba, veíamos cómo su ojo se iluminaba, tal cual como ocurría en la serie de los 80. El diseño del modo alterno de los Seekers se parece bastante al que poseen en la película de Bumblebee Movie. Por otro lado, el diseño del modo alterno de Shockwave se parece al de su figura de Siege. Y por último, el modo alterno de Soundwave se basa en el de su figura de Bumblebee Movie de Studio Series, aunque acá le agregaron unas pequeñas alas. Algunos Seekers poseen en su armamento esta arma llamada Rifle de Asalto de Neutrones, que proviene del videojuego Fall of Cybertron. Mientras vemos a Starscream hablar sobre la traición de Sentinel y sobre cómo la Guardia Elite falló en detenerlo, vemos a D-16 enojarse, cierra sus puños y frunce su rostro. Demuestra descontento al ver que los supuestos grandes guerreros de Cybertron se esconden en lugar de hacer algo. En base a la pelea entre D-16 y Starscream, D-16 daña la caja de voz de Starscream, haciendo que su voz suene más chillona y rasposa. Esto es una referencia a la voz del personaje en la serie animada de los 80. Cuando Shockwave está por meterse en la pelea, vemos que Soundwave lo detiene. Acá pueden haber dos motivos. Uno es que el combate es solo entre D-16 y Starscream, y solo uno de ellos puede terminarlo. O dos, Soundwave se da cuenta del potencial de D-16 y quiere que derroque a Starscream debido a su incompetencia como líder. Cuando son atacados por Arachnid y sus tropas, notamos que los Death Trackers y la Guardia Elite utilizan las mismas armas, solo que la de los futuros Decepticons se ven más dañadas y oxidadas, mientras que la de los droides se ven más avanzadas y cuidadas. Originalmente en los primeros animatics de la película, esta escena iba a ser mucho más fuerte, ya que no solo veríamos un ataque brutal por parte de los Death Trackers, sino también que al final del combate hubiéramos visto un fusilamiento masivo. Otra diferencia importante de la antigua versión es que Sentinel habría tenido presencia. Y por último, en esta misma escena descartada tenemos cameos de Brawl y Powerlight. Luego de convencer a la Guardia Elite, Orion dice la famosa frase de su próximo ser, transfórmense y avancen, o transform and roll out. Más adelante en la película, cuando D-16, Bumblebee y los otros son llevados a la torre de Sentinel como prisioneros, vemos que la etiqueta de Megatronus que lleva 16 está muy desgastada en comparación al inicio de la película. Esto podría ser un indicativo sobre cómo fue cambiando la personalidad de D-16 durante la aventura. Al inicio es alguien más amable y tranquilo, pero en el tercer acto se vuelve un personaje mucho más agresivo y oscuro con un fuerte deseo de venganza. Y probablemente la etiqueta, o el sticker como prefieran, pretende simbolizar este cambio. Cuando Orion Pax recorre Iacon en su modo camión, vemos cómo el camino se forma mientras avanza. Esto se parece mucho a cómo en el videojuego de War for Cybertron las rutas se iban formando mientras avanzábamos en el modo alterno. Cuando Orion regresa a las barracas de los mineros, vemos que al fondo del lugar hay una máquina de arcade, en la cual se puede apreciar un juego de lucha donde los jugadores controlan a Sentinel y a Megatronus. Claramente esto cobra un trasfondo mucho más oscuro con la escena de Sentinel matando a los Primes, y cuando vemos a Orion lanzar a Darkwing contra dicha máquina, de esta salen una especie de fichas, que podrían tratarse de Janits, que son la moneda principal de Cybertron. Toda la escena de Orion con los mineros refleja el desarrollo que tuvo el personaje en la historia, además de representar de forma sutil qué significa ser Optimus Prime. Vemos cómo Orion se agacha para ponerse a la misma altura que sus compañeros, les da la libertad de elegir si acompañarlo a pelear contra Sentinel y los aconseja con la sabiduría de Alpha Trion. Incluso vemos que la luz de la habitación se concentra principalmente en Orion, en cierta forma demostrando que él iluminará la hora más oscura. Además la escena genera un fuerte contraste con la de D-16 y la Guardia Elite momentos atrás. Cuando se lleva a cabo el asalto contra la torre de Sentinel, Soundwave dice su mítica frase pero con la Guardia Elite. Una vez iniciada la pelea, vemos a Orion replicar su icónica pose, proveniente de la película del 86. En la pelea, Bumblebee saca una máscara de batalla que se asemeja a la máscara que tenía la figura original del personaje, aunque también recuerda mucho a la de Goldback. Aparte de eso, el personaje saca unos cuchillos de energía, que puede recordar a la cuchilla que tenía Bumblebee en su película o a sus espadas de energía del videojuego War for Cybertron. Hablando de esto, es bastante curioso cómo Bumblebee, y más adelante Optimus, sacan sus armas de forma instantánea al momento de querer defenderse, mientras Megatron saca su cañón de fusión con la intención de dañar o matar a Starscream, creando un paralelismo. La armadura de combate que saca a relucir Sentinel en la pelea final es la armadura Apex que usa el personaje en los cómics de AEW, y al igual que en la película, Sentinel se enfrenta a Megatron con esta armadura.
Vemos que de los 4 protagonistas, D16 es el único que no se junta para escuchar el plan de Orion, y en realidad prefiere enfrentarse directamente a Sentinel, lo que simplemente demuestra cómo su deseo de venganza lo aleja más de sus amigos, sobre todo Orion Pax. Durante la transmisión que muestra a Sentinel como un falso Prime y títere de los Quintessons, vemos a un personaje con el mismo modelo de animación de Arcee, pero que posee los colores originales que tenía el primer prototipo de la figura oficial del personaje. Cuando D16 le dispara a Orion por error y este está por caer al vacío hasta que es salvado por el mismo D16, se produce un contraste con la escena de la carrera, donde es D16 quien está por caer al vacío pero es rápidamente rescatado por Orion, mientras que acá D16 no sube a Orion de forma instantánea y en su lugar solo se pregunta por qué se interpuso. Cuando D16 le dice a Orion que se cansó de salvarlo y lo suelta para que caiga al pozo, de forma irónica esta acción termina salvando a Orion. Toda la secuencia de Orion Pax convirtiéndose en Optimus Prime es muy parecida a cómo se convierte Orion en Prime en el cómic de AEW llamado Autocracy. En ambas versiones, Autobots y Decepticons forman una alianza con un objetivo en común. Megatron le dispara a Orion luego de derrocar a un falso Prime. Megatron deja que el cuerpo destrozado de Orion caiga hacia las profundidades del planeta, solo para encontrarse con la matriz de liderazgo, tomarla porque es digno y volver a la superficie como Optimus Prime. Incluso tanto en el cómic como en la película, mientras Orion cae y se convierte en Prime, al mismo tiempo se nos muestra a Megatron dando un discurso hacia la población, hablando sobre que el reinado de los Primes llegó a su fin. Obvio que pese a las grandes similitudes, hay varias diferencias. Para empezar, en el cómic derrocan a Zeta, no a Sentinel. Después, Megatron en la película le dispara a Orion por error, mientras que en el cómic fue a propósito. Otra cosa es que en el cómic Orion apenas sobrevive, mientras que en la cinta se murió. Y por último, en la película, Orion obtiene la matriz por mérito propio, pero en el cómic se vincula a ella debido a que es la reencarnación del 13º Prime. Al igual que en la serie animada de los 80, Orion se convierte en Prime luego de recibir un disparo en el pecho por parte de Megatron. El agujero por el que cae Orion podría tratarse del pozo de las Sparks, ya que al igual que el pozo que vemos en la serie animada de Transformers Prime, este llega directamente al núcleo de Cybertron. Orion pierde un brazo debido al disparo de D16, lo cual parece que se vuelve un hábito para Optimus ya que el personaje perdió su brazo en diferentes medios, como en la serie de la G1, en Dark of the Moon, en AEW o recientemente en Skybound. Que Orion reciba la matriz de liderazgo en el núcleo de Cybertron es bastante similar a lo que vemos en el videojuego de War for Cybertron. La manera en la que aparecen los Primes delante del cuerpo de Orion se parece mucho a la forma en la que Optimus se ponía en contacto con Alpha Trion en Transformers Prime. Cuando Alpha Trion dice "Arise, Optimus Prime", es un guiño a la misma frase que le dice Optimus a Hot Rod en la película animada del 86, "Arise, Rodimus Prime". La forma en la que D16 mata a Sentinel, o sea, partiéndolo por la mitad, es casi una referencia a cómo Megatron mató a Jazz en la primera película del Bayverse. Incluso, esta no es la primera vez que Sentinel muere partido por la mitad, ya que en los cómics de AEW del 2019, Sentinel es partido por la mitad en un ataque de los Rainmakers. En el momento en el que Sentinel y Orion Pax mueren, sus colores se tornan grises, al igual que como sucede en otros medios de la franquicia cuando un cibertroniano muere. El tema que escuchamos de fondo durante toda la secuencia, llamado The Fall, toma parte del leitmotiv de la banda sonora de Transformers Prime, y un patrón de la música, la muerte de Optimus Prime, de la película del 86. Cuando D16 se transforma y dice "Yo soy Megatron", es un guiño a la misma frase que dice el personaje en la película del 2007 mientras se descongelaba de las instalaciones del Sector 7. La frase "All Hail Megatron" es una doble referencia. Por un lado es una de las frases más icónicas de la franquicia, ya que se repite en diferentes productos, y a su vez es el nombre de una serie de cómics publicada por AEW. Cuando Optimus vuelve a la superficie causando una enorme explosión de energía, empuja a Megatron y lo hace caer. Sin embargo, cuando esto sucede, la pose de Megatron se parece mucho a esta otra pose de la película del 86. Muchos creen que no tiene sentido que Shockwave, Starscream y Soundwave se metieran en la pelea de Optimus y Megatron, ya que en la de D16 y Starscream ninguno saltó a pelear, pero en realidad esto sí tiene sentido, ya que Megatron se ganó el respeto de estos tres debido a su determinación y fuerza para acabar con Sentinel. Piensen que Megatron consiguió en un día lo que todo un ejército no consiguió en 50 ciclos. Cuando Optimus saca su hacha de Energon y empieza a disparar destellos de la misma, es muy similar a cómo lo hacía el personaje con el Star Saber en Transformers Prime. Luego de que Optimus venciera a Megatron, vemos cómo de sus ojos sale un líquido mecánico de color celeste. Esto es un guiño a la película del 86, donde después de la pelea vemos cómo salía ese mismo líquido de los ojos de Megatron. Esto en cierta forma son lágrimas. Megatron no está triste porque perdió la pelea, sino porque no puede creer que su deseo de venganza lo llevó a enfrentarse a su mejor amigo. Luego de que Megatron y la Guardia Elite se marchan y solo quedan Optimus, Bomb Miguelita y los demás mineros, Optimus saca la matriz y la levanta para restaurar la energía en Cybertron. La forma en la que lo hace es una clara referencia a la misma pose que hace Hot Rod cuando abre la matriz en la película del 86. La animación que vemos de Cybertron recuperando su energía se parece mucho a esta animación del videojuego de War for Cybertron, con la diferencia que en el juego vemos la energía del Energon oscuro corrompiendo el planeta. En el momento en el que los mineros reciben sus T-Cogs o engranajes de transformación,
Gracias a la matriz, vemos cómo sus cuerpos se actualizan. Curiosamente, el diseño de Ironhide se asemeja bastante al de Bumblebee Movie, mientras que el de Arcee obtiene un visor similar al que vemos en la película de 1986 durante el ataque a la ciudad Autobot. Optimus dando un monólogo o mensaje en el final de la película es una referencia directa a lo que hacía el personaje al final de cada película del Bayverse, dando el mensaje que enviará al espacio, aunque en esta película el mensaje va directo hacia los Quintessons. En la escena final de la cinta, cuando vemos cómo Megatron graba el símbolo de los Decepticons con el fuego en los integrantes de la Guardia Elite, ahora sus seguidores, aparte de hacer alusión a lo que hizo Sentinel con el soplete momentos atrás, es bastante similar a cómo lo hizo Megatron con los Constructicons en la serie de Transformers Animated. Y continuando con Animated, la frase que dice Megatron al final, Decepticons Rise Up, tiene su origen en esa misma serie. Megatron basa el logo de su nueva facción en el rostro de uno de los más grandes Primes, y concretamente su ídolo, corrompiendo así todo lo que representaba Megatronus. Esto en cierta forma es muy similar a lo que hicieron los alemanes locos de la Segunda Guerra Mundial con la esvástica. Antes de la guerra, ese símbolo representaba bienestar, suerte y prosperidad, pero luego de la guerra, el símbolo se volvió todo lo contrario. Mientras los Decepticons basaron su insignia en el rostro de Megatronus, los Autobots podrían haber basado su insignia en la cara de Alpha Trion, ya que este personaje fue importante para Optimus y su desarrollo. Al final de la película, debido a los disparos de sus seguidores, vemos cómo la insignia de Megatron toma los colores de la versión original. Creo que esta es la primera vez que en un medio audiovisual se explica el significado de Autobots y Decepticons. Por un lado, Autobots viene justamente de la palabra autonomía, lo que encaja con el deseo de los mineros de ser libres y poder tomar sus propias decisiones sin verse restringidos. Al final, la libertad es un derecho de todo ser viviente. Y por el otro, el nombre de los Decepticons podría traducirse como los que se oponen al engaño, o los que están en contra del engaño, ya que como el mismo Megatron lo dice en sus dos discursos, ellos no volverán a ser engañados por las mentiras de los Primes. Y por último, el hecho de que los Autobots están conformados por mineros y obreros, mientras que los Decepticons están compuestos por el antiguo ejército militar de Cybertron, es otra referencia a la serie animada de los 80, ya que en la tercera temporada se nos cuenta que antes de la guerra, los Autobots eran usados dentro de las fábricas, mientras que los Decepticons eran usados como soldados. Y bien, gente geek, finalmente llegamos al final de este largo video. Espero que el especial haya sido de su agrado. Soy consciente de que quizás me faltó mencionar algunas que otras curiosidades o referencias, pero es que la verdad tenía que ponerle un punto y aparte a esto sí o sí. Si ustedes saben alguna, los invito a dejarla en la caja de comentarios del video. Y antes de despedirme, me gustaría volver a dar las gracias. Gracias a ustedes por apoyar el canal y hacer que vaya creciendo. Este video es para todos ustedes. Gracias a Neo por sugerirme la idea. Gracias a estos amigos por ayudarme en el desarrollo del video. Y gracias a todas las demás personas que me apoyaron desde que comencé con este proyecto. Sin más que decirles, me despido y les mando un enorme saludos a todos y a todas. Adiós.